La Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud se fundó en Monterrey en el año de 1978, y es ahí donde está el Centro de Innovación y Transferencia en Salud, el Hospital San José y el Hospital Zambrano Elion. En Ciudad de México se encuentra la Unidad de Investigación de Enfermedades Metabólicas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. En la ciudad de Guadalajara, el Centro de Ciencias de la Vida. En Chihuahua, la escuela es parte de TechSalud, integrándose también el Hospital San José, Hospital Zambrano Elion, institutos y Fundación TechSalud, formando un centro de atención, educación e investigación. Ser la mejor escuela de medicina y ciencias de la salud de Latinoamérica es nuestra visión, enfocándonos en bienestar, prevención y longevidad. Nuestros programas académicos: médico cirujano odontólogo, licenciatura en nutrición y bienestar integral, licenciatura en psicología clínica y de la salud y licenciatura en biociencias. 17 especialidades y subespecialidades médicas, 30 cursos de alta especialidad, una maestría y 2 doctorados. Nos caracteriza nuestro modelo educativo innovador, creando una experiencia transformadora con alianzas educativas en todo el mundo, 8 grupos de investigación con enfoque estratégico y más de 50 alianzas educativas en todo el mundo. Sociedades académicas para monitorear y apoyar a los alumnos, posicionándonos dentro de los primeros 5 lugares en el examen nacional para aspirantes a residencias médicas. Nuestros programas cuentan con acreditaciones nacionales que respaldan su formación, siendo la primera escuela privada que tiene convenio con la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León, a través del programa multicéntrico. Y somos la única universidad privada en México que figura en el ranking QS de Medicina en Latinoamérica. Ahora que nos conoces, explora, elige, libera tu potencial transformador. Vamos a dar inicio a esta sesión haciendo una atenta invitación a utilizar por favor el chat que tienen aquí mismo en la sala para que envíen por favor sus preguntas y comentarios, sobre todo pues para nuestra ponente, a las cuales se les va a dar lectura en un bloque específico para este hecho. Asimismo, agradecemos su apoyo contestando a la encuesta de satisfacción, que en su momento yo también la compartiré por este mismo chat, que es muy importante su retroalimentación para nosotros poder mejorar esta experiencia. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TechSalud, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a la 4ª sesión de la 5ª temporada de la Cátedra Magistral de Profesoras y Profesores Destacados. Este es un espacio dirigido para estudiantes y también profesionales de la salud, con aportaciones de miembros de nuestra facultad con reconocimiento nacional e internacional. A continuación, es un honor para mí presentar a la moderadora de esta sesión, la doctora Cintia Villarreal. Ella es oncóloga médica y líder del grupo de investigación de cáncer de mama de nuestra escuela. Y bienvenida, por favor, doctora. Le cedo la palabra para que nos presente el tema de esta tarde y sobre todo a una invitada que tenemos también de lujo. Adelante, doctora Villarreal. Hola, pues muchísimas gracias por invitarme a mí a ser quien pues presente con gran honor y orgullo a la doctora Rocío Ortiz. Bueno, la doctora Rocío nos va a platicar un poquito más sobre un tema muy interesante, pero primero les cuento sobre ella. La doctora Ortiz obtuvo el grado de Química Farmacobióloga por la Universidad Veracruzana, cuenta con maestría y doctorado en Ciencias por la Universidad Autónoma de Nuevo León, y ella también realizó una estancia de investigación en el Departamento de Cardiología Pediatra en Baylor College of Medicine. La doctora Rocío Ortiz es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en su nivel más alto, SNI-3, es líder de procesos del biorepositorio del proyecto Origen y líder del Laboratorio Nacional de Medicina de Sistemas. El principal interés de la doctora Ortiz es conocer las bases moleculares de la enfermedad, considerando al individuo desde una perspectiva integral, y ella actualmente se desempeña como profesora investigadora en la Escuela de Medicina
y en el Institute of Obesity Research. ¿Me pueden regresar un momentito la anterior? La doctora Rocío el día de hoy nos va a platicar sobre el tema integrando el conocimiento en investigación biomédica para desarrollar y consolidar la medicina de precisión. Y pues les comparto que tengo yo ya varios años colaborando con la doctora Rocío, que ha sido pues de gran apoyo para el desarrollo de la investigación en nuestra área de oncología, dado que ella pues tiene este expertise principal en la parte más de biología, en la parte más de medicina translacional. Entonces, cuando eso se combina con la experiencia de los clínicos, pues realmente es donde se da un avance relevante en la medicina. Y eso es lo que ha sucedido pues con el grupo que lidera la doctora Ortiz, con el grupo de oncología. Y pues sin más, me gustaría darle la bienvenida a Rocío para que nos cuente sobre su experiencia y tema, y al final vamos a poder tener una sesión de preguntas y respuestas. Adelante, Rocío. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Cintia, por la presentación. Muchísimas gracias al comité organizador de esta cátedra. Realmente es un honor estar aquí y agradezco a los que están presentes también, pues, para escuchar esta trayectoria que me han pedido, que me han solicitado, ¿no? ¿Puedo compartir ya? Sí. Voy a iniciar mi presentación. Adelante. Ahí, espero que ya la vean. Sí, si la pones en modo de presentación. Sí, ya. Muy bien, entonces, pues yo muy contenta porque esta presentación la organicé como la travesía a lo largo de mi carrera de investigadora. Cómo fui caminando y por qué fui tomando algunas decisiones, pero ahora que hice esta revisión, me di cuenta que esta trayectoria se da en paralelo a todo el desarrollo de la medicina genómica, de tal manera, pues, que me llena de gusto que ojalá transmitir un poco de esta experiencia y de esta emoción que a mí me ha generado estar en esta área, ¿no? En la parte de genética y de genómica. Les quiero decir que yo estaba en la carrera y no tenía ni idea de hacer investigación, ningún plan de salir de mi pueblo ni de mi estado, pero muchas circunstancias se dieron para yo tomar algunas decisiones. Y si por aquí hay jóvenes y algunos preocupados por lo que van a hacer, pues les digo que no podemos planear todo y la vida es así. Una parte son lo que planeamos, otros son las circunstancias y de momentos tenemos que tomar algunas decisiones que nos llevan por diferentes caminos. Esto es lo que me ha ocurrido constantemente, ¿sí? Pero a lo largo de esta trayectoria, pues yo me siento muy contenta, muy agradecida con esto que ha ocurrido y ojalá se los pueda transmitir. La primera decisión en este tema del área de investigación, obviamente uno toma decisiones todo el tiempo, pero en el tema de investigación fue porque yo salí de la carrera de químico farmacobiólogo, como comentaron, en la Universidad Veracruzana, y necesitaba hacer una tesis para graduarme. No podía hacer lo uno y lo otro, tenía que trabajar y hacer la tesis, y muy pocos lugares compaginaban estas dos necesidades. Finalmente, los laboratorios clínicos de Puebla o la Clínica Ruiz, como le llaman, me recibió y pude hacer los dos trabajos. Por la mañana trabajaba en el laboratorio y por la tarde hacía mi tesis. Fue más o menos en el 85, en la época en que la inmunología florecía. Y la genética era bioquímica, no había nada de DNA ni medicina molecular. El doctor Alejandro Ruiz Argüelles fue mi tutor de tesis, inmunólogo, paz descanse, y el doctor Sánchez Ansaldo, que está a la derecha, él era el genetista bioquímico que estaba en el laboratorio de genética y que me contrató para que le montara todas esas pruebas de genética, porque él llegaba de la Universidad de David y quería arrancar la parte de genética. Cosas que
intersectan de alguna manera y son muy importantes. Cada vez que damos un paso, al final tiene una consecuencia, ¿no? Estas eran pruebas genéticas que para genética que se hacían, que eran bioquímicas, y aprendí a hacer cariotipos, a tomar fotos y todo lo que se hacía antes. Terminé mi tesis, que fue una producción de un anticuerpo monoclonal contra hemoglobina fetal, y no es tan importante esto, bueno, eso sí, el contexto lo doy, pero lo más importante de este lugar es que había una biblioteca que recibía constantemente las revistas actualizadas como Science, Nature, JAMA, New England, que en mi vida yo he visto. Yo no había visto, yo no tenía acceso a este tipo de literatura y estuve encantada. Créanme que todo el tiempo libre lo pasaba leyendo y recibiendo esas revistas que para mí era muy, muy emocionante. En esta época en que yo hacía mi tesis, estaba ya iniciando los trabajos del proyecto del genoma humano, ¿sí? Eran finales del 85, a principios de los 90, de manera que esto influyó muchísimo para yo tomar la siguiente decisión, ¿sí? Me quería olvidar un poco de la química clínica del laboratorio de rutina, la genética la quería fomentar, y decidí irme a hacer una maestría, que fue el único lugar donde encontré que había una maestría en biología molecular y ingeniería genética en Monterrey. De esa manera pasé de Veracruz a Puebla y de Puebla a Monterrey, ¿no? Y estuve aquí en Monterrey, hice mi tesis, era la clonación de ya había técnicas de DNA recombinante, podíamos cortar los genes, insertarlos en bacterias, secuenciarlos, expresarlos. Pero lo más interesante es que todo el conocimiento de la biología molecular cabía en ese tomo de ese libro. Era nuestra Biblia, era el Maniatis. Ahí había todo lo que se podía hacer de biología molecular, ahí estaba. Entonces, vean la cantidad de información que había, muy breve, pero ahí estaba todo. Lo aprendimos y precisamente cuando estoy terminando mi tesis, yo la termino como por octubre del 92, pues bueno, en el 90 ya había iniciado el proyecto del genoma humano, según la era de la genómica, y teníamos mucha ilusión con este proyecto, porque los que estamos involucrados en el tema de biología molecular y de genética, pues se decía que todas las enfermedades, excepto los accidentes, podían tener un componente genético. De manera que el proyecto del genoma humano nos daba demasiadas expectativas para encontrar las causas de la enfermedad, saber qué mutaciones había para nosotros poder dilucidar las causas de la enfermedad. Esto era lo que todo el mundo esperábamos, ¿no? Y de esa manera, con esta ilusión y con estas ganas de seguir aprendiendo, tuvimos una oportunidad y terminando la tesis, logramos tener que nos aceptaran a mí en una estancia en Baylor. A mi esposo en ese momento, el doctor Augusto, iba a ser un fellow de postdoctorado. Este proyecto el principal objetivo era conocer el orden de todas las Gs, las Ts, las Cs y las As que están en el genoma. Entender el orden era crucial para saber cuáles cambios me generaban un fenotipo, un aspecto diferente o una patología. Prácticamente era lo que buscaba. Y muy interesantemente, los lugares que más contribuyeron al proyecto, pues fue el Instituto de Genoma en Washington, y Baylor College of Medicine era un lugar extraordinario porque hubo muchísimo desarrollo en esta época, que coincide precisamente, nosotros nos fuimos en el 92. Así como otros institutos, el Wellcome Trust, por supuesto, hubo gran secuenciación en muchos lugares, grandes proyectos, pero bueno, vean esa coincidencia tan interesante para nosotros. Estar en Baylor en esa época siempre me imagino esta película de Twist, de Torbellinos, donde están en el centro de ese huracán. Así estábamos nosotros, en el centro de esta institución donde había muchísimas actividades de educación, de interacción con muchos investigadores. A un lado estaba
a un lado de mi puerta donde yo estaba el doctor David Nelson, que secuenciaba el cromosoma X. En otra puerta estaba otro doctor que secuenciaba el cromosoma 7. A la izquierda de nosotros estaba el doctor Richard Gibbs, que es el líder en secuenciación y que más ha aportado, de los que más han aportado en secuenciación este proyecto. En fin, esto era un gran privilegio estar ahí. Y afortunadamente, más o menos al año y medio de estar trabajando, produciendo híbridos, qué sé yo, haciendo algunas cosas de proyectos del genoma humano, tuve la oportunidad, pongo una estrellita porque voy poniendo estrellitas así como en los juegos de Nintendo que vamos ganando estrellas. Tuve la oportunidad de que me permitieran hacer mi tesis de doctorado en un programa híbrido. Yo iba a estar inscrita en la Autónoma de Nuevo León, en el programa de doctorado, pero todo el desarrollo de la tesis la pude hacer en el Departamento de Cardiología Pediátrica, de ahí mismo de Baylor. Solo me cambié de puerta, ¿no? Entonces, pues fue una gran oportunidad y fue la primera oportunidad que yo tuve de poder entender la manera de buscar la asociación de genes con enfermedades. Era hacer muchos estudios de ligamiento en unas familias que el doctor, mi asesor, el doctor Tobin, tenía, porque él era pediatra, cardiólogo y cirujano. Entonces, es genetista. Entonces, había un síndrome había una enfermedad que se llama cardiopatía dilatada, en el que el corazón no funciona normalmente, es más lento y empieza a dilatarse, el músculo se va atrofiando, se va dañando, de manera que lo importante era buscar cuál era la causa, ¿no? Buscar los genes. Resumo brevemente, encontramos, y eso fue lo más interesante, que el gen que causaba este fenotipo, esta enfermedad, era el gen de la distrofina, que es el causante de la distrofia muscular de Duchenne y de Becker. Yo había trabajado con este gen antes en Monterrey durante mi tesis de maestría, y ahora resulta que también las mutaciones pueden causar este otro fenotipo. Muy interesante. Lo único es que el lugar de las mutaciones cambia y nos dan dos fenotipos diferentes. Vean qué afortunada fui porque estos trabajos se publicaron en New England, en Circulation, con factores de impacto muy altos. Bueno, muy feliz de trabajando en estos temas, y también el doctor tenía colaboradores, por ejemplo, el grupo de Brugada, de los Brugada, que tenían otras familias con fibrilación ventricular idiopática, que es un tipo de arritmia, donde no tienen el QT largo, es diferente del Romano Wars, y también estábamos buscando los genes. Yo participaba mucho en el laboratorio, es lo que, soy química, me gusta mucho esta parte del laboratorio, y participé en este trabajo que fue publicado. Fue la primera vez que se identificaba el gen SCN5A, que es un canal de iones en síndrome de Brugada, que también estaba mutado en Romano Ward, pero en otros lugares, y generaba fenotipos diferentes. Entonces, vean estas coincidencias, una publicación en Nature que fue muy interesante y muy importante, pero a lo largo, bueno, yo me fui por 6 meses o por un año, se generaron 7 años de mi estancia en Baylor, y ya fue que logré terminar mi tesis, graduarme, pero con esta cantidad de información y esta gran cantidad de cosas que estaban ocurriendo al tiempo, ¿no? Como ya muchas enfermedades se estaban caracterizando a través de la biología molecular, es la época en que nace la medicina molecular. Todo lo que se podía se analizaba a través de técnicas de DNA. Y ahí, cuando terminamos, mi esposo también terminó su tesis de doctorado, y yo, pues nos ofrecieron regresar a México, y a través de repatriación nos devolvimos. No pudimos ir a otro lugar más que a Monterrey, tuvimos que regresar a Monterrey, pero también fue muy favorable. Por eso insisto, yo buscaba otras opciones. Mi esposo quería que regresáramos a su país, que es Colombia. Regresamos a Monterrey y aquí estamos. De tal manera que para ese momento, en el 2000, ya estaban secuenciados, el proyecto ya estaba liberado y iniciaba la medicina molecular, ¿no?
Y pongo esta diapositiva porque con tantas ganas de iniciar la parte de cardiología molecular, con todo lo que habíamos aprendido ahí en el laboratorio de cardiología, estuve batallando tanto para que los cardiólogos quisieran, los cardiólogos que yo contacté en ese momento, en el 2000, para que quisieran colaborar y que pudiéramos analizar, caracterizar en forma molecular algunas de las patologías que ellos veían en su rutina. Créanme que no logramos una sola familia. Entonces, en este momento, ya después de mucha insistencia, tuve que tomar una decisión. Bueno, ¿qué me dedico? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué proyectos tenía que buscar fondos? Y yo no estaba involucrada en cáncer. Yo no había trabajado en cáncer realmente. Y por eso es que a mi regreso a México tomé la decisión de arrancar estos nuevos proyectos desde cero. ¿Sí? Vamos a estudiar, vamos a aprender. Tenía conocimiento en un poco de la parte molecular que en ese momento estaba. Sabíamos todo este problema de mutaciones acumuladas a lo largo del proceso neoplásico. Y había un área de oportunidad porque la medicina molecular, las técnicas de DNA me permitían también analizar algunos patógenos que antes, como el virus de papiloma en cervix, que no se podían cultivar. Y las herramientas moleculares nos permitían hacer. Mi primer grant en México fue sobre cáncer de cervix. Después tuve otro en leucemia y así de esa manera fui caminando por este mundo de cáncer que después pues me dejó muchísimas satisfacciones y fue la razón por la que llegué a trabajar a colaborar con la doctora Cintia y el doctor Servando en el tema. En fin, de tal manera que inició proyectos en cáncer de cervix. Esto fue muy interesante también porque como era todo muy incipiente, teníamos idea de que había 4 tipos de papilomavirus. 16, 18 eran oncogénicos y 6 y 11 no. De hecho, la primera vacuna contra VPH es la tetravalente, porque nada más se ponen estas 4 variantes de VPH. Después, conforme fuimos analizando y conociendo, pues encontramos muchas más variantes oncogénicas y variantes europeas, variantes africanas, etc. Empezamos a tener una gran diversidad de conocimiento, que todo fue muy exploratorio y fuimos aprendiendo mucho. De cada una de las neoplasias habría un panorama diferente. Con leucemias era lo mismo, con cáncer de colon, con cáncer de pulmón fue muy, muy impactante toda la información que se generaba a través de estas metodologías. Este es un ejemplo nada más como un grupo de neoplasias mieloproliferativas que se caracterizaban por citología y por citometría, pues la parte molecular las podía reclasificar y esto tiene mucho impacto porque además de reclasificarlas, la agresividad de la neoplasia y la manera de tratarse al paciente dependía de estos marcadores. La medicina dirigida o personalizada se implementaba en esta época también porque dependiendo de estos marcadores, como por ejemplo el caso de leucemia mieloide crónica, que la presencia de la translocación BCR-ABL permitía dar la terapia con Gleevec o imatinib, como también se conoce. Entonces, esto era muy emocionante, queríamos saber hacer todo en este tipo de patologías, pero también empezamos a entender que se presentaban algunos problemas. No todo era miel sobre hojuelas. Había alguna resistencia a estas terapias. Entonces, ¿qué ocurría? En este ejemplo que estoy poniendo es que los rearreglos BCR-ABL en leucemia mieloide crónica no son precisos y únicos siempre en esa unión entre el gen BCR y ABL. Hay diferentes sitios de ruptura. Esos sitios de ruptura cambian la estructura de la quimera y hacen que la sensibilidad a Gleevec no sea la misma en estos rearreglos. Entonces, se podría ver que algunos pacientes respondían y otros no, y entonces ya no era tan sencillo como simplemente buscar la translocación, había que caracterizar. Entonces, cada día se nos iba complicando un poco más todo este abordaje que nosotros teníamos tan simple que pensábamos que yo analizando el DNA iba a encontrar la respuesta a todo.
Para el 2010 esto se vuelve ya, empieza a incursionar en el área de la patología clínica. Los patólogos empiezan a usar estas técnicas porque, por ejemplo, para cáncer de mama se requiere, en algunos casos indefinidos, pues valorar con unas técnicas de FISH, que es un método molecular, para definir si es HER2 positivo o no. Igual para algunos tumores de colon, ver si tiene la mutación en el gen KRAS para definir una terapia, y como les comentaba, en leucemias, pues las translocaciones, y en los linfomas también. Esto se vuelve como de rutina. Yo tuve la oportunidad de montar como 5 laboratorios de diagnóstico molecular en algunos lugares, ahí mismo en la universidad, de manera que esto fue muy interesante, pero al mismo tiempo fue una avalancha de información, de datos, de genes. Y lo que pongo aquí a la izquierda, de esta visión tan reduccionista y simplista que teníamos, que un gen, una proteína y una enfermedad, ya no existía. La vida era mucho más complicada. Nosotros, como el ejemplo que puse de las 2 patologías, al principio eran 2 patologías y el gen era el mismo, pero tenían fenotipos diferentes dependiendo de dónde estaba la mutación dentro de ese gen. O era distrofia o era cardiopatía dilatada, ¿no? O era Romano-Ward o era síndrome de Brugada. Entonces, ahí tendríamos que ser ya más cautelosos en la manera en que abordábamos estas enfermedades. A veces teníamos una enfermedad, o sea, un fenotipo, como Charcot-Marie-Tooth, y resulta que tenía herencia ligada al X, autosómica, y eran diferentes genes los que podían generar ese mismo fenotipo. Y luego las diferentes mutaciones en el mismo gen me daban diferentes respuestas a terapia. Así que cada día nos fuimos involucrando más e intensificando esa búsqueda a nivel genético. Esto generó un problema, pero vino una solución. Las herramientas moleculares, ¿sí? Las herramientas genómicas, por ejemplo, los microarreglos. No voy a ahondar en partes técnicas, pero los microarreglos y la secuenciación de nueva generación nos permitía ahora sí analizar decenas o centenas de genes a un mismo tiempo. Y vean aquí que uno de los brazos más fuertes era la bioinformática. Esta integración de verdad impulsó muchísimo ya la medicina genómica. Bueno, entre 2005 en los lugares como en Estados Unidos y en Europa arrancaban, ¿no? Y también nosotros con mucho entusiasmo iniciamos todos estos trabajos. De manera que de la medicina molecular ahora le decíamos que era la medicina genómica. ¿Qué utilizábamos como herramientas? Pues hubo un gran desarrollo en los microarreglos. Algunos hasta los imprimíamos nosotros, otros venían impresos en unas laminillas, pero finalmente esto ha evolucionado. Pero lo importante era que ya con la información que se tenía, podíamos nosotros analizar, insisto, gran cantidad de genes en una sola corrida, ¿sí? Esto fue también para mí un parteaguas, porque con estas herramientas nos invitan a liderar una unidad en un centro de investigación en la Universidad Autónoma de Nuevo León, un centro una unidad de genómica. De manera que tenemos todo, decía yo que era como el Walt Disney en ese momento, porque teníamos todas las herramientas genómicas de secuenciación, de microarreglos, todo lo que podíamos desear para hacer estos estudios, logramos tenerlo, y durante varios años estuvimos trabajando con estas herramientas. Voy a poner brevemente algunos ejemplos. Fue la primera corrida que hicimos ya con microarreglos de pacientes con leucemia. Y vemos estas líneas, cada una de las líneas, la verde, la roja, naranja, es un paciente. Podíamos tener todo el genoma del paciente en una sola imagen, ¿vemos? Y antes hacía yo una mutación, otra mutación por paciente, ya sea con tiempo real, etc. Entonces aquí teníamos un gran panorama. Vamos a ver, por ejemplo, el que está señalado con la flecha, que se ve que tiene una lesión pequeña. Entonces, lo que hacíamos también, al principio éramos un poco desconfiados, hacíamos los cariotipos, está medio fue este cariotipo, pero bueno, este mismo paciente vemos una lesión en el cromosoma 6, de uno de los cromosomas,
Y el 50% son células normales, es un varón, y el 50% traían esta deleción. Cuando nosotros corremos este mismo DNA que se usa para cariotipo y lo corremos para microarreglos, vemos que efectivamente en el cromosoma 6, cada una de estas barras es un cromosoma, el cromosoma 6 trae una deleción, pero vemos como en el cromosoma 4 también tenemos una pequeña deleción que quizá por el cariotipo que no es tan bueno, pero se ve que aquí en el cromosoma 4 quizá está ligeramente más pequeño, pero vean la resolución de nuestra vista comparada con la resolución de esta tecnología. Y sí, de tal manera que, bueno, esto también cambió la manera de resolver estos problemas. Ya directamente corríamos microarreglos. El segundo ejemplo, también brevemente, pues que aquí había bastantes anormalidades. Esta era una mujer de 42 años, pero además traía una translocación 922, que está aquí, un cromosoma Filadelfia, y la vemos así en cariotipo y así con los resultados de microarreglos, pues tenemos efectivamente la línea de en medio es la dosis normal de 2 cromosomas, luego en el 6 y en el 12 tenemos trisomías, en el 8 una tetrasomía, pero vemos que la translocación 922 me quita un pedazo en el cromosoma 9, tengo una falta de material genético, y en el 22 me lo duplica. Quiere decir que este pedazo del cromosoma 9 lo pasamos al 22 y por eso se ve acá amplificado. En fin, eso era solamente ejemplo de lo que empezábamos a ver. También varias enfermedades genéticas las estuvimos resolviendo con este tipo de tecnologías. Era una niña con un fenotipo muy complejo, no se sabía exactamente qué tenía, y como ven encontramos una amplificación y al mismo tiempo una deleción en esa región. Trabajamos mucho con este tipo de técnicas, con este tipo de pacientes, y bueno, afortunadamente también teníamos la posibilidad de tener secuenciación de nueva generación. Esta diapo me gusta porque dice que ocurre un milagro, y efectivamente ocurre un milagro porque esta técnica también cambió la manera de abordar, y por eso hacemos ahora exomas, paneles, de una manera tan sencilla que antes era muy complicado hacer secuenciación, ¿no? Tampoco me voy a detener en detalles, pero es una herramienta que tuvimos desde el inicio ahí en la unidad de genómica que utilizamos y que abarató muchísimo el costo de estos estudios, ¿no? Recordemos que costó miles de millones de dólares secuenciar el genoma humano, y resulta que ya se visualizaba bajar los costos a $1,000. Muy bien, entonces eso sí cambia. Y empieza el concepto de medicina de precisión. Ya queremos un poquito más definido, ya tenemos tanta variación en cada fenotipo, en cada patología, que decimos, no, tenemos que hacerla más precisa. Cada paciente tiene su propia, pues su propio background de mutaciones, y vamos a tratarlos de acuerdo ya a cada paciente en forma definida. Podíamos hacer a nivel de DNA todas las mutaciones que quisiéramos, podíamos ver muchos rearreglos, por ejemplo, en pulmón, los rearreglos con ALK, así como las translocaciones BCR-ABL, que eran de diferentes sitios de ruptura. Vimos que en pulmón, por ejemplo, pues ALK era con ALK con EML, eran de las translocaciones más comunes que se empezaron a identificar gracias a estas técnicas, porque antes no se podía hacer cariotipos de tumores sólidos. Entonces, pero vimos toda esa cantidad de diferentes rearreglos. Lo más complejo es que el medicamento que saliera para ALK tendría que ver con este rearreglo, porque cada rearreglo puede ser que cambie la sensibilidad a la terapia. Vean cómo se complicó bastante, pero pues más que nada a mí esto me ha interesado mucho, cómo se desarrolla esto. Y el otro tema que también fue muy interesante fueron las firmas genéticas. El trabajo de Van de Villiers que se hizo en cáncer de mama, el primer trabajo de una firma genética, decía que no importaba cómo se viera el tumor, ni si tenía o no ganglios, por ejemplo, la paciente, que el perfil de expresión me iba a dar a predecir la evolución de ese tumor. Entonces, ya las firmas genéticas se encargaban de analizar la expresión de esos genes que estaban en el tumor, y con eso saber cómo el tumor estaba
activo en qué tipo de rutas metabólicas, ¿no? Ahí nace el Mamatprin, el Oncotype y todas estas firmas para los diferentes tipos de cáncer nacen de estos primeros trabajos de firmas genéticas que también empezamos a trabajar. Y les presento este trabajo que hicimos ya en colaboración con investigadores del Tecnológico de Monterrey, con el doctor Servando Cardona, porque queríamos ver una firma genética para cáncer de mama triple negativo, que es el de los tipos de cáncer de mama más agresivos, que no tienen una terapia dirigida. Y brevemente les comento que la impresión que llevamos es que no encontramos aquí una firma para genes de tumor o de agresividad del tumor. Lo que encontramos fue una firma metabólica. Y los genes que estaban involucrados aquí en la parte derecha están todos los genes, no pretendo que los lean. Eran genes del metabolismo de lípidos, de carbohidratos. Para nosotros fue mucha decepción porque no podíamos en ese momento integrar esto. Ahorita tenemos muchas herramientas y podemos integrar estos datos que se generan, pero era un poco complicado. De manera que fuimos a ver a las pacientes y lo que encontramos es que la mayoría tenían un índice de masa corporal más de 25 y tenían diabetes. Muchas de ellas, cuando se les preguntó, no sabían que tenían diabetes, pero los niveles de glucosa lo delataban. Aquí empieza otra manera para mí de ver, al menos en mama, que estaba yo trabajando en ese momento, es que aquí el estilo de vida y el metabolismo de la paciente impactan mucho en el tumor. Y aquí lo que teníamos en este trabajo era un tumor con una actividad metabólica muy alta. Y no había genes de cáncer, sino el metabolismo de lípidos era lo que le daba, y de carbohidratos era lo que le estaba dando de comer al tumor, ¿no? De esa manera, pues, empezamos a explorar la parte de metabolismo asociado a cáncer, ¿no? Más o menos es la época del 2016 y me invitan a colaborar y fue cuando nos movemos al TEC, con mucho gusto, al grupo con la doctora Cintia Villarreal, a lo cual estoy muy agradecida por eso, y empezamos a trabajar ya un poco más, con una visión más distinta de solamente enfocarnos a los genes y a su expresión. Teníamos que ver otro contexto. Pero también es muy interesante que salen estos reportes que hablan del dark side of the human genome. ¿Qué significa esta parte oscura del genoma humano? Pues el genoma humano que habíamos analizado durante todos esos años era la parte que se expresaba, ¿no? El exoma, la parte codificante a proteínas. Y en estos reportes se empieza a identificar que eso solo correspondía al 1 o 2% de todo el genoma. Cuando el genoma se describe por primera vez, se dice que ese DNA que codifica para proteínas es el DNA bueno y el resto, o sea, el 98% era DNA chatarra. Así lo describieron, así lo llamábamos, DNA chatarra, de junk DNA. Y resulta que ese junk DNA era supremamente importante, ¿sí? Tiene regiones reguladoras para todas las funciones de los genes. Por ejemplo, el receptor de estrógenos tiene varias regiones reguladoras para que se prende y se apaga. No en el gen per se, o sea, si yo busco mutaciones en el receptor de estrógeno y no las encuentro, es porque puede ser que los cambios estén en la regulación. En fin, esto, el ENCODE, que es un proyecto muy interesante para entender estos elementos, nos da idea que esos elementos regulatorios son muy importantes, que los cambios epigenéticos están involucrados en esos elementos regulatorios. Y algo más trascendente era que estos cambios o estos elementos regulatorios respondían a cambios tanto del estilo de vida como al medio ambiente. Entonces nos daba un poco de fortaleza entender esto con los resultados que nosotros teníamos de nuestros estudios, ¿no? En cáncer, que les decía que era muy metabólico. Y aquí solamente para hacer como un análisis, veamos, si nosotros analizamos el genoma de este niño a lo largo de su vida, prácticamente su genoma no cambia, ¿sí? Desde la concepción a lo largo, son variaciones pequeñas.
Si analizamos el proteoma hay un poco de variación, pero si analizamos su metabolismo, vean la variación, ¿sí? La respuesta a todos los cambios. Así que yo creo que ya tenemos la idea, ¿no? Estudiar el genoma era importante, pero los cambios y los cambios que hacen o a los que responde el individuo son muy importantes. Les decía que yo en el 16 llegué al TEC, pero con la idea esta de abordar a la medicina, a la enfermedad, al cáncer o al paciente en una forma más integral. Y aplicamos en el 16 llegando a un proyecto de laboratorio nacional y le llamamos de medicina de sistemas porque visualizábamos al individuo como una parte integral entre su patología, sus hábitos y el medio ambiente. Por fortuna, en el 17, a principios del 17 nos dan un fondo, en el 18, en el 20, en el 21 tuvimos fondos para crear este laboratorio. Luego, en el 21 tuvimos el año pasado un proyecto sobre también cáncer de cervix, microbioma, inflamación, etcétera. Nosotros, lo que quiero comunicar ahora es que esta es la nueva etapa, la nueva manera de estar trabajando nosotros con los pacientes o de ver la enfermedad de una manera más integral, ¿sí? La genómica, pues habíamos trabajado mucho en genética, quizá algo en epigenética, pero todo el ambiente, la farmacogenética, el microbioma, el estilo de vida y el metabolismo, ahora lo estamos integrando, ¿sí? Así que los últimos minutos, que ya creo que me quedan 2 o 3, quiero mencionar la importancia de ese enemigo silencioso. Por un lado, la obesidad, que ya está abordándose, estamos en un instituto de obesidad, y la contaminación. La contaminación, mueren millones de personas al año a nivel mundial por problemas de contaminación. Es el cuarto líder de factor de riesgo a nivel mundial, ¿sí? Los contaminantes ambientales, los tóxicos que olemos. De manera que esto lo tenemos que incluir también en nuestros enfoques cuando tratemos a una enfermedad. En la parte genética es importante, el estilo de vida y el ambiente. Todo contribuye a estas enfermedades no comunicables que son realmente el problema de salud a nivel mundial, ¿no? Lo hemos hecho bien en genética, estamos integrando el estilo de vida, no hemos integrado la exposición al ambiente. ¿Qué medimos? ¿Cómo lo medimos? ¿Cuándo lo medimos? Es un reto. Así que todos estos contaminantes con las partículas estas de masa, estos disruptores endocrinos y todos estos bifenoles y todo lo que hay en el ambiente, consideramos ahora que es muy importante. Tenemos un trabajo, muy breve lo explico, sobre cáncer de mama y contaminantes ambientales. Este es el área metropolitana de Monterrey y aquí están los lugares donde se detectan donde están los controles de estos contaminantes, la distribución de contaminantes en Nuevo León y dependiendo eso es un tema muy interesante, dependiendo de la época del año también varían estos contaminantes. Pero vean la incidencia de las mujeres de cáncer de mama que habían muerto, estaban concentradas en esta región. De todas las mujeres que estudiamos, esta parte del centro de aquí es donde se concentra. No sé qué coincidencia haya, este artículo está recién publicado, estamos involucrados en este tema. Este es Monterrey contaminado. No está nublado, está contaminado, hay que considerarlo. ¿Y qué es lo que causa este problema? Esta acumulación de sustancias tóxicas en los epitelios o en la circulación, una inflamación constante. Y las exposiciones prolongadas me generan pues inflamaciones, no solamente en el tracto respiratorio, me pueden generar algún daño cardíaco y eventualmente también desarrollar crecimiento acelerado en las células porque funcionan como disruptores endocrinos. Llegan a los receptores hormonales y ahí confunden a la célula y los activan. Aquí brevemente para decir, vean, en algunos de los municipios medimos algunos de estos bisfenoles. Aquí a la derecha dice que no tienen algunas mujeres, pero veamos cómo en Santa Catarina y Monterrey Poniente es donde encontramos más de estos contaminantes en suero de mujeres, en suero. ¿Sí? Esto es en el suero, o sea, podemos medir estos metabolitos en suero, algunas no lo tienen, algunos tienen
y esas áreas son importantes porque es donde más contamina. Y les comentaba que la parte de metilación es muy importante. Cuando la medimos, pues se sabe que desde el desarrollo embrionario hay efectos importantes y cambios importantes del ambiente, de lo que la madre expone al hijo, al bebé o del ambiente en general. De tal manera que esto lo debemos de considerar. Los genes son modificados por el ambiente. Y si nosotros realmente queremos entender o hacer esta medicina de precisión, tenemos que considerar todos estos elementos. Es difícil, muy difícil, ya voy a terminar. Pero así era de difícil al principio cuando se genera el proyecto del genoma humano, cuando vamos caminando por todas estas cada vez nuevos pasos. Si nos hubieran dicho al principio, va a ocurrir todo esto, creo que no se arranca el proyecto. Pero esto lo hemos ido aprendiendo conforme vamos caminando en este proceso. El futuro de la medicina de precisión, solo este es el mensaje, integremos todo en el individuo, la parte genética, toda la parte clínica, su fenotipo, su ambiente y su estilo de vida. Considerémoslo porque impacta y hace que responda en forma diferente. Es una mancuerna entre el ambiente y su genómica y su metabolismo. Estoy en el Instituto de Obesidad también con mucho gusto. Fui invitada desde noviembre del año pasado y este es nuestro proyecto. Es un proyecto en diabetes y obesidad en diferentes comunidades. Es un proyecto de medicina de sistemas, ¿sí? Son nuestros nuevos horizontes que vamos a empezar a caminar, pero con esta visión más integral. Y esta es mi última diapositiva. Solo quiero decir que si quisiéramos hacer esta buena medicina, esta medicina de precisión, integremos al genoma con la sociedad en general. ¿Por qué? Para que sean beneficiados también la población de estos hallazgos y de alguna manera permear lo que sabemos, lo que tenemos a ellos, pero integrémoslos también porque de alguna manera los conocemos, entendemos y aprendemos de esa parte metabólica que no hemos tomado muy en cuenta en los estudios pasados. Yo agradezco esta invitación. Yo creo que estamos muy limitados de tiempo. Se dice que la genética te puede cargar el arma, pero el ambiente es quien dispara el gatillo. Mis colaboradores, gracias, y a mi grupo de trabajo. Esto, gracias. Rocío, muchísimas gracias por tu presentación. Realmente, yo que tengo un tiempo ya de conocerte, de colaborar, pues ahora que nos cuentes la trayectoria como lo hiciste, la verdad que es súper valioso conocer lo que hay detrás, ¿no? Porque uno ya que te conoce, pues tan experta, tan desarrollada, tan exitosa, pues lo veo inalcanzable, y cómo lo fuiste explicando a lo largo de tu charla, pues nos ayuda a pensar que se puede, y pues sobre todo a la gente que está en formación, que conozcan pues cómo una carrera tan dedicada, tan dirigida, pero al final también tan flexible, pues te ha llevado hasta donde estás. Y a mí me gustaría decir, pues eso, a mí me sorprendieron varias cosas y me gustaría que ahondaras un poquito en algunos puntos que creo que pudiera ser de valor para la audiencia, y en lo que yo también pregunto, invitarlos a que si tienen preguntas, las pongan en el chat. Pueden ser de la plática en general, pero también de la experiencia de vida de la doctora Rocío. Creo que pues es súper valioso. Yo te quiero preguntar, espérame, porque hice un acordeón aquí de preguntas que me fueron surgiendo durante la charla. Veo que tuviste varios momentos decisivos, ¿no? Que van a uno como formando el camino, porque definitivamente en muchas cosas no tenemos claro qué va a pasar, y lo dijiste. Quisiera preguntarte si identificas 2 o 3 decisiones cruciales y
no sé, alguna recomendación de cuando se nos presenta esto en nuestra vida, cómo poder identificarlo y cómo poder pues actuar, porque a veces se nos van, ¿no? Hay veces que lo tenemos enfrente y pues nunca lo vimos, pero cómo tú percibiste esas oportunidades y cómo decidiste tomarlas y finalmente pues concretarlas. Sí, Cintia, gracias. Gracias por tus comentarios. Sí, de las primeras decisiones fue irme a Puebla, por ejemplo, porque era muy incómodo. Mi papá acababa de morir, acaba de fallecer y esto era una situación muy compleja. Pero, insisto, tenía esa necesidad de hacer pues una tesis y trabajar, porque no se podía. Tomamos esa decisión a pesar de ser muy difícil, de verdad, creo que de las primeras más difíciles que tomamos. Digo tomamos porque siempre hay un daño colateral a los padres, al esposo, a los hijos, o sea, a todos afecta. ¿Sí? En esta presentación siempre lo dije en plural porque siempre afecta a uno a alguien, como sea, ¿sí? Para bien o para lo que sea. Entonces siempre arrastramos cosas que nos acompañan. El caso es que en Puebla hice la tesis y tenía la opción, porque el doctor Alejandro era un excelente inmunólogo, muy reconocido a nivel nacional, y me decía que hacer lo de biología molecular no era ciencia, que eso era ciencia ficción, que yo me iba deslumbrada y que me quedara, que él me ofrecía hacer un posgrado en inmunología y nutrición. Hubiera sido así directo, sin ningún problema. Porque tenía muchos contactos, él había estado en nutrición y me decía que podía trabajar ahí en Puebla y en nutrición, qué sé yo. O sea, la maravilla, y yo decía, no, yo quiero esto, porque leía mucho sobre el tema de esto de genética y del genoma humano. Entonces, pues, resumido, pues yo siempre me he guiado por lo que quiero, más por lo que es práctico o que me deja algo económico. Realmente me he guiado por lo que me gusta hacer y lo sigo guiando. O sea, cuando yo vi la posibilidad de tener pacientes con cáncer de mama y las biopsias y todo y trabajar contigo, dije, no, y con el doctor Servando, pues me voy, de verdad, una decisión muy complicada, dejar toda una institución de muchos años y venirme y moverme así. Pero siempre me tomo la decisión, como que no la pienso tanto. Y esa es la razón por la que, pues, he estado siempre siguiendo más bien como un sueño, como muy romántica, ¿no? Para eso. Eso es todo lo que te puedo decir. Ay, qué lindo y gracias por compartirlo, Rocío, porque sí creo que de las situaciones claves y yo también como identifico momentos muy cruciales, pues definitivamente es hacer y dejarse uno la intuición por lo que uno le gusta, pero sí obviamente buscando ese tipo de oportunidades. Y tú también demostraste en tu charla cómo tuviste mentores, cómo tuviste colaboradores y cómo empezaste a hacer pues trabajos en equipo. Entonces, pues de ahí se va formando, no es todo fortuito, ¿no? De que se aparezca de repente, sino más bien es una vez que uno identifica lo que le gusta, lo que tiene por objetivo, pues entonces ahora es buscar oportunidades que giran alrededor de eso y algo pues que ayuda mucho y cada vez ahora con este mundo que es mucho más chico y que tenemos acceso a tantas personas, aunque no estén físicamente cerca, pues ayuda a tocar puertas, ¿no? De alguien que ya sepas que hace lo que te gusta a ti o algo parecido, o que veas como un líder en el campo o un ejemplo a seguir, pues de ahí se pueden pues empezar muchas cosas. Pues aquí hay algunas preguntas y me gustaría leerlas para que nos ayudes a contestarlas. Y una de ellas es más sobre la parte teórica de lo que presentaste y pregunta Margarita Reséndiz si se ha identificado si existen cambios en las propiedades físicas y en el metabolismo de pacientes con cáncer de mama. Por ejemplo, cambios en densidad,
cambios de presión hidrostática o temperatura, por ejemplo. Por ejemplo, en la densidad de la mama, sí se ha asociado con alguna parte del componente genético de la paciente y sí, también algunos aspectos de estilo de vida cambian esta composición, ¿sí? Pero es el tema ahorita, o sea, ¿cómo integramos esto? Porque todavía no lo hemos integrado a ninguna de las investigaciones. Por ejemplo, pues las mamografías se hacen, pero no se analiza el estilo de vida, no se ve qué fuma, o si, cómo está, ¿no? O sea, allá están las radiografías, acá está el diagnóstico. Sí estamos integrando un poco las clínicas diferentes. Estoy muy sorprendida con ustedes que la parte de psicología, la parte de genética, o sea, cómo se integran, pero realmente lo tenemos que integrar en la paciente. Entonces, esa pregunta no la puedo contestar exactamente. Si cambia, sí hay muchos cambios que ocurren en cada mujer, pero todavía no tenemos exactamente y estos son los cambios. En genética hemos hecho mucho, ya sabemos qué genes se mutan, qué variantes tenemos, pero esta relación con el metabolismo es precisamente lo que queremos. Y otro problema muy grave con el metabolismo es que hoy tengo así los picos de X metabolitos, y si yo cambié algo, mañana tengo otros, entonces hay muchísima, que es bueno, pero a la vez no tanto, variación, ¿no? El ejercicio, por ejemplo, uno puede hacer ejercicio y cambia estos metabolitos circulantes, así que eso es lo que tenemos que aprender. Empezar a relacionar. Hay terapias, por ejemplo, para cáncer de colon, que es el ejercicio. El ejercicio cambia y revierte algún proceso que haya iniciado. Entonces, sí, la parte metabólica sí se afecta, pero todavía no puedo decir exactamente. Creo que no podemos todavía llegar a eso. Tenemos más preguntas, pero son ya las 2. A mí nada más me gustaría cerrar con otra pregunta de nuestros acompañantes que nos piden si tienes algún tip para las personas que están interesadas en realizar su carrera en biología molecular. El tip es que empiecen, ¿no? Que empiecen y que les guste mucho, mucho. La biología molecular ahorita ha evolucionado. El mundo es muy amplio. Yo les enseñé el maniatis porque era mi Biblia. Ahí cabía todo el conocimiento. Ahorita el conocimiento es inmenso, demasiado. Entonces, que empiecen a explorar y que vean lo que les gusta. Y de esa manera tomarán un camino porque es muy amplio ahora. Hay demasiadas vertientes en la parte de la genómica y de la biología molecular. Pero es un tema que se aplica a muchas cosas. Yo fui hasta perito de la Procuraduría y trabajaba con los ganaderos, porque el tema es como que se aplica a muchas cosas, ¿no? Andaba por muchas partes, ¿no? Pero es un área que para mí es muy bonita. Y que nuestra vida está en contacto con la genética. Yo les digo, desde que vas al supermercado y te comes un tomate transgénico, ahí, que lo exploren. Yo sé que ya tenemos que terminar, que lo exploren y que empiecen para ver si de verdad les gusta, porque ese es el punto, para ver si de verdad les gusta. Rocío, muchos mensajes de felicitaciones. Se siente como la gente, tus alumnos, tus colaboradores te quieren mucho, te admiran mucho. Gracias. Y gracias a todos. pues de nuevo, pues eso es fruto de tu trabajo y sobre todo de tu persona, porque eres una gran mujer, una gran maestra, una gran investigadora, una gran colaboradora, y pues eso lo apreciamos toda la gente y el equipo que trabajamos contigo. Y pues para mí ha sido un honor compartir este panel con mi colaboradora, con Rocío, y pues deseándote que todo lo que emprendas, porque me sorprende de nuevo cómo ahora agarras un proyecto distinto, cómo tomas otro reto, pues que venga lo mejor, que no nos dejes olvidados en cáncer. Yo sé que no, que tenemos muchas cosas por hacer, y pues regreso la palabra a Carolina para poder cerrar.
Muchísimas gracias. Gracias a todos. La verdad, doctora, muchas felicidades. Agradecemos su trayecto de vida. La verdad es que es muy, muy interesante. También agradecemos a la doctora Cintia Villarreal por la coordinación de esta sesión. Enseguida quiero ceder la palabra a la doctora Ángeles Domínguez, que es nuestra decana asociada de desarrollo de la facultad, para que ahora nos diga cuáles son los pasos a seguir de esta quinta temporada. Adelante, doctora Domínguez. Muchas gracias, doctora Guzmán. Encantada de esta sesión. Creo que justamente el objetivo que tenemos es de compartir, de conocer a nuestra facultad destacada. La doctora Ortiz nos ha dado una tremenda plática compartiendo su trayectoria, dejándonos ver quién es ella como persona y también como científica. Me parece una plática incluso de mentoría, de llevar a la reflexión. Los que no incluso somos en el área fuimos capaces de seguir y de entendernos. Entonces, creo que habla mucho de tu capacidad, tu pasión y el compromiso que tienes por la construcción del conocimiento desde la ciencia. Muchísimas felicidades. Agradecer también a Cintia Villarreal, ambas dos mis amigas, que bueno, admiro y aprecio desde hace muchos años. Quería yo cerrar mi participación nada más comentando que esta ha sido una tremenda temporada. Hemos tenido 5 potentes presentadores. Arrancamos con la doctora Federica de Palma al finales de agosto. Luego le siguió el doctor Eduardo Carrillo Maravilla. Continuamos la temporada con el doctor Luis René González. Hoy tuvimos el gusto de escuchar a la doctora Rocío Ortiz López y cerraremos con la quinta y última sesión de esta quinta temporada el 30 de noviembre, quien tendremos a un invitado externo. Él es el doctor Luis Alonso Herrera, que actualmente es el director del Instituto Nacional de Genómica. La sesión será igual el día miércoles 30 de noviembre a las 13 horas. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias, doctora Guzmán. Gracias. Muchas gracias, doctora Domínguez, por estos avisos. Es bien importante que todos estemos asistiendo, ¿verdad? Y seguirnos enterando de cómo estamos constituidos como facultad. Es así como damos por concluida esta sesión de la quinta temporada de la Cátedra Magistral de Profesoras y Profesores Destacados. Se le hará llegar un reconocimiento virtual a la doctora Rocío por su valiosa participación. Y en nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud, agradecemos a todas y a todas su participación. Les recordamos también que a toda nuestra audiencia que todas las sesiones están en el canal de YouTube de TecSalud. Los invitamos a que escuchen, a que las estén escuchando nuevamente y que las compartan. Los esperamos entonces en la siguiente y la última sesión de esta quinta temporada de la Cátedra Magistral de Profesoras y Profesores Destacados. Para más información, pues estén pendientes de las redes sociales. Y finalmente los dejamos con este emotivo video de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Que pasen todos ustedes muy buena tarde. Nos vemos pronto. Hay eventos en la vida que nos cambian y dejan una huella en nuestro interior para siempre. Momentos donde simplemente todo hace clic. Algo en tu interior llamaba y estabas listo para responder. Una explosión interna, el nacimiento de tu vocación. Sentiste emoción y un poco de miedo, pero también determinación y responsabilidad. Cambiaste. Empezaste a ver esperanza en situaciones de desesperación, a tener templanza en circunstancias difíciles, a escuchar a quien más lo necesitaba, a investigar cuando no se veían soluciones y preocuparte por cada aspecto de la salud de una persona. Ahora llegó tu momento de unirte a nuestra comunidad que te recibe con los brazos abiertos, listos para acompañar tu intuición, tu llamado, tu vocación. Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. TecSalud.